pero la va a hacer acá. Bueno, entonces, mire pues lo que hace la función buscar sí. Entonces, vamos a ponerle acá un poquito vamos a ponerle acá una lupa para que se pueda ver mucho mejor a las personitas de allá atrás. No sé si se queda bien así. Sí, así. ¿Listo? Bueno, entonces ahí yo tengo la función sumar sí. Bueno, entonces, yo la voy a llamar de las dos formas. ¿Listo? Entonces la primera es, cuando yo lo veo acá, en la f de x me aparece ese cuadro de diálogo que está acá. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, acá yo busco y le digo sumar. Entonces yo solamente le doy sumar y cuando yo le doy ir, él me va a buscar las funciones que empiezan con sumar. Esa función está acá, sumar puntos y veanla ahí. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy doble clic a la función, entonces acá me aparece el argumento de la función. Bueno, vamos a poner eso acá un poquitico. Aparece el argumento de la función. ¿Qué es el argumento de la función? Lo que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Bueno, eso se le llama argumento de la función. Entonces mire que ahí aparecen se puede decir tres argumentos. El primero me dice que cuál es el rango. ¿Listo? Y el segundo es el criterio. Primero, para que tengan en cuenta, el rango es el criterio. Ya les explico cómo es eso. ¿Listo? Entonces, en vez de poner acá, voy a cambiar esa partecita. Ahora la cambiamos. Entonces yo voy a seleccionar el rango. Entonces lo único que hago yo acá con la flechita es, se me encoge esto que está acá. Véalo ahí, que dice el argumento de la función, la ventana se acorta y dice, bueno, vaya a escoger el criterio. Entonces acá escojo el rango del criterio. ¿Listo? Y cuando yo le doy enter, él automáticamente vuelve y amplía. ¿Listo? Lo otro es el criterio. Entonces un criterio es, por ejemplo, todos los valores que sean menores de 10. Un ejemplo, menores, pongámosle acá, menor de 10. O sea, todos los números menores de 10. ¿Ok? Entonces, ahí yo puse un criterio. Y acá el rango de suma. ¿Cuál es el rango de suma? El rango de suma es el que está acá. ¿Listo? Entonces, mire que ahí ya tengo el argumento de la función. Bueno, entonces, cuando yo le doy enter, mire pues compañeritos, ¿ustedes ven esto que está acá? Entonces ahí aparecen los tres argumentos. 1, 2, 3. Cuando yo le doy enter acá aparecen los tres argumentos. Pero este criterio aparece entre comillas. ¿Sí lo ven ahí? Ahora se lo explico por qué entre comillas. Listo, entonces. ¿Ah? Usted pone el símbolo menor, eso está encima del chip. Encima de. A ver, acá. ¿Dónde está? Bueno, allá al lado del chip. ¿Sí lo ve ahí? ¿Listo? Bueno, entonces. Bueno, compañeritos, entonces, mire pues acá, lo voy a hacer más, le voy a hacer, vea, entonces, si usted mira cada uno de estos argumentos que está acá, estos argumentos, por ejemplo, rango, mire que es este rango, perdón, acá. Bueno, vamos a hacerlo otra vez, listo, bueno, entonces, yo la voy a hacer de la forma que a mí me gusta explicar. Entonces, yo llamo la función, lo primero que yo hago es, que yo le doy igual, llamo la función sumar puntos y dale ahí, le doy doble clic, le doy un clic para saber qué es lo que hace la función. Que ahí me dice, vea, suma las celdas que cumplen con determinado criterio o condición. ¿Listo? Le doy doble clic y automáticamente aparece el rango. Lo que aparecía en el cuadro, acá ya me aparece en una forma más pequeñita. Esto es lo que se llama el pastelito. Eso es como un pastel. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, el rango. Entonces yo acá escojo el rango, dalo ahí. Lo mismo que estaba haciendo ahora, pero con el cuadro es más complicado porque me toca darle a la flechita, seleccionar el rango. ¿Listo? Y acá le voy a poner un criterio. Pero le voy a poner un criterio diferente al que yo puse. Al que yo puse era menor de 10. O sea, todos los valores menores de 10. Entonces, esos valores los tengo, por ejemplo, el criterio lo tengo que poner entre comillas. Le digo menor de 10. ¿Listo? Punto y coma. ¿Ok? Y luego me dice, ¿cuál es el rango que usted va a sumar? Bueno, acá lo hice al contrario. Vamos a poner acá A10. En vez de A10, pongamos esto que está acá. Y acá aparece el rango de la suma. Seleccionamos el otro que está acá. ¿Listo? Bueno, entonces, vean muchachos. Entonces, él
él coge un rango para tomar el criterio. Por ejemplo, ¿cuál es el rango que está tomando para el criterio? B1, B10. B1 y B10 es el rango del criterio. Y el criterio es el segundo argumento. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a darle Enter. Voy a coger y lo último que yo tengo que hacer es cerrar el argumento. ¿Cierro el argumento? Sí, pregúntame. Bueno, vamos a présemelo a ver. Venga para acá. Lo que pasa es que apenas tenés un argumento. Usted tiene que tener 3 argumentos. Mire que acá está el primero. Ya. Cuando se pone punto y coma, es el segundo argumento. ¿Sí ve? Bueno, importante que de pronto uno lo ve evidente, pero algunos no lo ven evidente. Vamos a mirar acá. Mire, pues pongan cuidado otra vez acá. Mira, entonces, si ustedes ven que esto está como en negrito, esto que dice rango, ¿sí lo ven ahí? Sí. Bueno, entonces eso significa que ese es el primer criterio. Por ejemplo, el joven pensó que solamente era un criterio, pero mire que son criterios y los criterios se separan ¿por qué? Punto y coma. ¿Listo? Por ejemplo, allá en el cuadrito, ¿cómo se separaban los argumentos? O sea, mire que usted seleccionó, aparecía una sección donde aparecía cada argumento. ¿Sí lo ven acá? Lo va a explicar otra vez acá. Bueno. Listo. Tengo la función f de x, ¿qué es? Las funciones. ¿Ok? Le doy clic acá. ¿Ok? Mire que él automáticamente me aparece el igual. ¿Listo? Es como si yo lo estuviera colocando también, pero ahí solamente le coloco el igual. Entonces mire que yo llamo la función sumar.si. Acá hay muchas funciones. Mire que acá dice suma, días laborales, unir cadenas, encontrar fechas y meses, par. Ahí hay muchas funciones. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero es que yo voy a llamar a la función sumar.si, le doy doble clic. ¿Qué pasa cuando yo le doy doble clic acá? Aparece el argumento de la función, ¿sí o no? Bueno, en pocas palabras, cuando yo le doy doble clic acá, es como si yo estuviera llamando el paréntesis. Ustedes sí se acuerdan que yo cogía, vamos a hacerlo acá por encimita. Entonces, cuando yo le doy el igual, es cuando yo le doy fx. ¿Listo? Cuando yo llamo la función sumar.si, ¿listo? Y si yo no le doy el paréntesis, no me abre el argumento de la función. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Entonces, cuando yo abro el paréntesis, es como si yo estuviera con este cuadrito que está acá. ¿Sí ven ese cuadro que está ahí? Esa función, sí. Lo que está dentro es lo que se llama el argumento. Argumento de la función. ¿Listo? ¿Cómo se llama eso? Argumento de la función. Si usted mira hacia arriba el cuadrito, dice argumento de la función. ¿Claro hasta ahí? Bueno, el argumento de la función tiene ¿cuántos argumentos? ¿Cuántos argumentos? ¿Cuántos argumentos tiene? Tiene 1, tiene 2 y tiene ¿qué? 3. Acá aparece rango y aparece el punto y coma. Cuando yo le doy punto y coma es porque yo ya seleccioné el rango. Por ejemplo, cuando yo llego acá, le doy clic acá y selecciono un rango de Z, ¿el qué es lo que me está haciendo? Me está señalando el primer argumento. ¿Claro hasta ahí? Cuando yo le pongo punto y coma, o sea, cuando yo por ejemplo le pongo punto y coma acá, es como si yo estuviera pasando al ¿qué? Al segundo argumento. Entonces le doy clic acá y señalo el segundo argumento, que es el criterio. ¿Listo? Punto y coma. Cuando yo le doy punto y coma, ¿qué estoy haciendo? Pasando. Entonces miren muchachos, el punto y coma lo que me hace es pasar de argumento. ¿Ya? Entonces yo lo puedo ejecutar así con este cuadrito, o lo puedo ejecutar como lo estaba haciendo yo acá. Entonces pongámosle acá rango de la suma, rango, suma. Listo. Entonces acá,
Por eso es que le decía que tenía poquitos criterios. Claro, hasta ahí, poquitos argumentos. Joven, por eso es que le decía que tenía poquitos argumentos, porque usted no le estaba poniendo el punto y coma. Listo. Entonces, mira, lo voy a hacer de forma con el cuadrito A. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me voy acá. ¿Y qué es lo que hago? Selecciono el rango del criterio. ¿Cuál es el rango del criterio? B1, B10. Mírenlo ahí. Mírenlo acá. Le doy enter. Cuando le doy enter es como si le estuviera poniendo punto y coma. Le doy enter y automáticamente señalo el segundo criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? Lo puedo escribir manualmente. Entonces, menor de 10. ¿Listo? Le doy enter. Cuando le doy enter, cuando paso al siguiente argumento es como si le estuviera poniendo punto y coma. ¿Listo? Y él automáticamente se pone entre comillas. Mire que esto se pone entre comillas. ¿Claro hasta ahí? Bueno. Rango de la suma. ¿Cuál es el rango de la suma? Me voy acá y selecciono este rango que está acá. ¿Sí lo ven ahí? Bueno, y le doy enter y automáticamente cuando yo le doy a aceptar, él automáticamente me va a sumar todos los valores menores de 10. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, vamos a darle acá a aceptar. Ok, entonces acá me da 100. ¿Por qué me da 100? Porque él me suma todos los valores. Como este es un criterio. ¿Listo? Bueno, lo voy a coger otro. Esperen un momentico, yo le doy acá. Voy a seleccionar acá esta herramientica que me hace mucha falta. Bueno, entonces vamos poniéndonos en contexto. Entonces, ¿él qué va a hacer? En pocas palabras, él lo que va a hacer es que va a sumar todos los valores que son menores de 10. Entonces, pero, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? El criterio es la celda B1 hasta la B10. Todo eso es el criterio. Entonces vamos a mirar qué es lo que va a sumar. Todo, por ejemplo, ¿este valor es menor de 10? Sí. ¿Este valor es menor de 10? Sí. ¿Este valor es menor de 10? Sí. Este valor es menor de 10 y así sucesivamente. Entonces él va a sumar todos los valores menores de 10. Por ejemplo, acá me va a sumar todo. Entonces él, ¿qué es lo que hace? Él va a sumar la celda del rango de suma. ¿Cuál es el rango de suma? Ese que está ahí. Si ustedes suman todos esos números, le va a dar 100. Le va a dar 100. Vamos a hacer otra cosa diferente para que ustedes me comprendan qué es lo que hace la función. ¿Listo? Vamos a poner, por ejemplo, sí, no. Vamos a poner así, sí, no. ¿Ok? Vamos a poner varios argumentos así. Control C, control B, control, para que ustedes... En mayúscula, en minúscula, como usted quiera. ¿Listo? Tiene que mirar a ver si de pronto lo hizo al contrario. Bueno, entonces. Bueno, vamos a la función. Por ejemplo, acá ya me dio 0. ¿Por qué me da 0? Porque él en el criterio dice, ve, eso no es, ese valor no da mayor a 10. Vamos a ponerle un poquito más de zoom. Vamos a ponerle acá un poquito más de zoom. Listo, entonces. Bueno, entonces vamos a la función sí. ¿Listo? Entonces, mire que acá me aparece un resultado, me aparece 0. ¿Ok? ¿Vale? Pero vamos a coger ese criterio, en vez de poner menor de 10, pongámosle todos los valores que sean sí. Me lo sume. Entonces yo, por ejemplo, digo sí. ¿Sí lo ven ahí? Eso porque es un criterio. Lo que pasa es que es un criterio, es por ejemplo, a mí me gustan las mujeres bonitas, arquitas, o sea, es un ejemplo. Listo, eso es un criterio, o sea, Excel toma eso como un criterio. El criterio es que todos los valores menores de 10 los sume, pero mire que acá vamos a cambiar la estrategia. Yo le voy a decir que todos los que digan sí, entonces vamos a mirar qué es lo que hace. Entonces, mire que yo voy a poner sí. Mire que si ustedes ven, ¿cuál es el rango del criterio? El azulito, el criterio
O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Toma ese rango de celdas que es B1 hasta B10 y va a coger todos los que digan que sí. Mira, vamos a ponerlo acá. Entonces, vea, ¿el qué es lo que hace? Por ejemplo, acá me dice rango. ¿Sí lo ven acá? Yo selecciono este rango. Listo, pero mire que ahí yo tengo un texto. ¿Listo? Pero él me dice, si usted encuentra en ese rango de celdas sí, todo lo que esté sí me lo va a sumar. Pero ¿va a sumar qué? Esta parte que está acá. ¿Sí me hago entender? Entonces el primero, ¿qué es lo que hace? El primero lo que hace es, dice, bueno, este lo suma, entonces va a sumar el 5. ¿Este qué es? No lo suma. ¿Este qué es? Lo suma. ¿Este qué es? No lo suma. Lo suma. No lo suma. ¿Listo? Lo suma. Pero este no lo suma. Vamos a poner en círculo todos los que suman. Este no lo suma. Este sí lo suma. Y este no lo suma. Si ustedes cogen los números, ¿cuáles son los valores? O sea, ese resultado que va a dar. 20 más 20. Por ejemplo, acá ya sé que me da. Bueno, 20 más 20 me da ¿cuánto? 40. Más 5, 45. Más 12, 57. Más 9. Después, 66. Entonces ese número me tiene, o sea, esa función me tiene que dar 66. Claro, hasta ahí. Si yo, por ejemplo, miro, le doy enter, entonces acá me tiene que dar 66. ¿Sí lo ven ahí? ¿Qué es lo que hace? Él lo que hace es que él coge una matriz de celda, hace la comparación y dice sí, sí, sí. Y, por ejemplo, estos no los tiene en cuenta. Vamos a hacer lo contrario. En vez de poner la función donde dice entre comillas sí, pónganle no. Y ahí va a pasar lo contrario, que ya le va a sumar todos los que digan no. Y chequéelo a ver si le da. ¿Sí? ¿Ustedes cuánto le dio? 22. Vamos a mirar a ver. Vamos a 15 más 24 me da 39. Menos 20 me da 19. Más 15 me da 24, ¿sí o no? A ver, 15, pongámosle acá, 4 más 19. 19 más 15, 34. Más 8, ¿cuánto le da? 42, le tiene que dar 42. ¿Sí les dio? Bueno. Bueno, vamos a hacerla acá para que ustedes... sí, por ejemplo a mí me daría 42. Listo, a usted le daría el número que... Vamos a hacerla acá igual, entonces yo llamo la función sumar.sí. Entonces ustedes me dicen, ¿qué es mejor? ¿Que se las enseñe así o que se las enseñe con el cuadrito? No, así. Listo, entonces sumar.sí. Rango, entonces cojo el rango, entonces voy a coger este rango. ¿Listo? Punto y coma. Ok. Criterio. Desde el criterio le digo, vamos a cambiar el criterio. Vamos a poner, por ejemplo, Marcela. Pongámosle acá, Marcela. Pongámosle acá, no importa si es en mayúscula o en minúscula. ¿Listo? Punto y coma. Y pongo el rango de suma. Ok, ¿cuál es el rango de suma? Este que está acá. ¿Listo? Entonces, lógicamente, esto me va a dar ¿qué? Me va a dar 0. Listo, pero yo inmediatamente vamos a colocarle acá Marcela. Sí, vea, mire, cuando yo pongo Marcela, automáticamente ese valor se tiene que cambiar por 15. ¿Listo? Vea, démosle ahí. 15, ¿sí lo ven ahí? Si yo llego acá, cojamos otro valor acá y le ponemos Marcela en minúscula, no importa que sea mayúscula, minúscula, Marcela. Entonces, ¿cuánto ya me va a sumar? 15 más 20, ¿cuánto me da? 35, ¿verdad? Que ahí aparece el 35. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, esa función, sí, dime. Hoy salimos temprano. Acuérdense que hoy salimos más temprano de lo normal. Pero no, hágale, para que no quedemos mal con el Señor. Yo les doy 20 minuticos, media horita pues para que coman alguna cosita. Y esperamos y yo me le extiendo un poquito más. Claro, está triste.
César. Hay premedio cero. Profe, venga, por favor. Póngale sí, para que Profe, así cuando uno lo hace, yo como la ajá. No, porque ustedes son solamente los argumentos. Argumento número 2, criterio. Argumento número 3, usted no le puede que ya la final de esto, que ya la final se pone entre paréntesis. Obligación. Ay, no. Ay, no. Pero que me quedó cero. Se lo hizo al contrario. Es que el primero es el criterio. O sea, usted bueno, muchachos, para que se pongan en contexto un poquitico, no se preocupen que nosotros no vamos a empezar con esta función. Esta es una función pero nosotros vamos a empezar con funciones sencillas: sumar, multiplicar, dividir. Ya, acuérdense que son 3 tipos de funciones. Ya hicimos la primera, ¿listo? Ya vamos para la segunda. Hola. Bueno, es que ahí solo quiso, porque no hace pues con el amor de sus amores. ¿Son bravos o qué? Dale. Ya, cero. Bueno, si quieren, vean muchachos, descansemos media horita, ¿listo? Y yo no voy a descansar. ¿Qué le puede ser una cita? Ya les voy a ayudar. Bueno, entonces vamos a descansar. Bueno, vamos a descansar mientras tanto, ¿listo? Bueno, para que se vayan, porque algunos de ustedes tienen, vean muchachos, vean, ¿qué es lo que pasa? Se los explico, la función es muy sencilla. La función es muy sencilla. La función es muy sencilla. Primero rango, luego criterio. Pero este rango que yo escojo es el rango donde está el criterio. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer luego un ejercicio donde yo les digo, vea, vamos a sumar todos los que estén en el curso con Marcela. ¿Listo? Entonces Marcela suma. Entonces, este es el rango de ¿qué? Del criterio. ¿Verdad? Por eso es que el rango, pero es de quién? Del criterio. Ahí es donde yo voy a seleccionar los criterios para yo poder sumar en la celda. Miren que acá me dice rango de la ¿qué? De la suma. Por eso es que acá, por ejemplo, a algunos no les daba porque ponían este acá y el otro acá. ¿Ya? ¿Listo? De todas maneras, no se preocupen porque nosotros vamos a ver funciones lógicas desde lo más básico hasta lo más. Esto es para que más o menos hagamos ¿cómo es que se dice? Un ejemplo. ¿Listo?
Acá lo único que tenemos que saber es que ya sabemos que esto es una sintaxis. Y acá, cuando llamo al igual es que estoy llamando una función, llamo la función y dentro de la función están los argumentos. ¿Claro hasta ahí? Bueno, vamos a descansar media horita, muchachos. Para que... No, ¿y acuerdas que yo te dije que la puse pero no me demora más. Debe haber una forma más fácil. Un tricoma. Sí. Dice, no, fuera que me sume, digamos, que digan no, No. El 4 lo conmigo. Ah, el 4. 7. Ahora que luego lo esté para esa mitad. Ah, pero es que ahora digo que aparte, no compramos aparte. Bueno, pero sí, en esa hora la que llega. Ahora como la pegamos en la hora. Ya yo como más o menos, pero para hacer eso, o sea, ya hice todo eso. A mí también es la de acá. ¿Cómo haría para y esta mañana tenía que cuidar igualmente. Porque esa es la de acá, pero eso lleva negativa. Porque necesito el cuadrito. La puta. Yo lo hice así porque sí. Esteban, haciendo veces menos 7. Para desigualdad. Menos 7. No te copiaste y pegaste. Ay, no. Ay, sí. Por culpa. Ve, ya que estoy dando la mano.
Pero ya le explicaron mejor. Yo le voy a mandar un video mejor entendido. Ah, pues sí. No se le va a ver para cagar. Yo ni sé si tenga. No los trago, porque dije. El otro papel de ahí. Amor, vaya compre arepa y que arepa. Ay, mi celular. Mi celular. Ay, mi bebé. Mi bebé. ¿Va? ¿Otra qué? Yo. Ah, Sí. yo lo suspendí, yo no lo veo. Ay, si yo me mira que yo sabía qué responder cuando él preguntó Howard y o sea como de verle la cara así, yo me quedé como que nula. Hay tres tipos de funciones, los que yo le estaba diciendo. Ya ahora vamos a empezar a hacer los ejercicios y se van a dar cuenta que eso es muy fácil. ¿Ok? Bueno, no, a ver, eso ya llevamos una hora. Ya falta media hora para irnos. Bueno, entonces, primeros ejercicios. Entonces, ya sabemos que
llamamos el igual, llamamos la función, acá llamamos la función, el nombre de la función, suma, y acá están los argumentos, ¿sí los ven ahí? Entonces, los argumentos están separados por punto y coma, ¿sí los ven acá? Por ejemplo, acá está el primer argumento, si yo le digo, súmeme este valor, punto y coma, más este valor que está acá, supongamos esta celda, punto y coma, entonces los argumentos se separan ¿por qué? Punto y coma, no le olvide, lo que está dentro del paréntesis se llama argumentos, ¿ok? Entonces esto es una función aritmética, ¿sí lo ven ahí que es muy sencillo? Bueno, cierro el paréntesis y acá esa es la primera función. Bueno, la otra funciones, que son las funciones de falso y verdadero, que son las funciones lógicas. Entonces vamos a poner una función lógica. Vamos a darle acá, que es, vamos a decirle a esto, hay tres, mejor dicho, conectores lógicos. Bueno, entonces ya sabemos funciones aritméticas, que es muy fácil, y las funciones de falso y verdadero. Entonces las funciones de falso y verdadero, funciones lógicas solamente dan verdadero, verdadero, verdadero y falso. ¿Listo? Bueno, un ejemplo es, por ejemplo, si yo comparo estos dos valores, por ejemplo, si 5 es menor de 10, ¿ok? Yo lo puedo poner manual, acuérdense que yo les había dicho, estas funciones pueden ser con números constantes, por ejemplo, este es un número constante, claro hasta ahí, y con referencias de celda, por ejemplo, A1 menor a A2. Entonces miren que acá es la misma función aritmética, pero que es lo que la misma función lógica, pero esto es con referencia de celda y esto es con valor. Bueno, entonces, acuérdense que todas las funciones empiezan con igual. Esto se llama la estructura de la función, que es la sintaxis. Entonces vamos a hacer, si esto es igual, si yo le digo este valor menor que 15, entonces mire que nosotros ahí, cuando le damos enter, él me da verdadero. Entonces no es que la función no esté mala, está buena, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a poner acá. Entonces, esto es lo que se llama conectores lógicos. Vamos a poner acá conectores lógicos. Lógicos. ¿Ok? Entonces vamos a poner que uno de los conectores lógicos es el menor que, ¿listo? Menor igual, que se interpreta así, pero en Excel se colocaría así. Vamos a ponerlo acá. Entonces menor que en Excel se pone así. En Excel el menor igual se pone primero el menor y después se pone el igual. ¿Listo? Mayor que, entonces se pone mayor que, mayor igual que, se pone así, mayor igual que, diferente, que en matemáticas se interpreta así. Estos en Excel se pone con los dos signos dándose la cara. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, mayor que, menor que, menor igual que, mayor igual y diferente. Y también se utiliza el igual. ¿Listo? Entonces lo importante es que usted sepa la estructura, que la estructura siempre al principio tiene que haber ¿qué? Un igual. ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces, mírenlo acá. Entonces, si yo le digo, acá me da verdadero, y acá, si yo le digo esto es mayor, entonces si yo pongo por ejemplo, esta celda es mayor igual, pongámosle mayor igual, que esta celda que está acá, entonces me va a dar falso. Entonces miren muchachos, estas son funciones ¿qué? Lógicas, y estas son de las más importantes que hay en Excel, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la otra función que es muy interesante, que es, acá yo estoy poniendo unos ejemplos, luego vamos a desarrollar los ejercicios y luego vamos a hacer las primeras funciones lógicas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a poner que la cédula, pongámosle la cédula 1, 2, 3, 4, 5 y acá pongámosle la cédula 1, 2, 3, 8. Ahora miramos, mira.
Entonces vamos a mirar acá y entonces acá pongámosle Hugo. Mira que no me quiere dar para eso, sino que Ya las llega mi hermano. Bueno, entonces vamos a hacer una función de búsqueda y referencia. Bueno, funciones de búsqueda y referencia. Estos son ejemplos, muchachos, pero las funciones las vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿vale? Bueno, entonces acá tenemos, primero, voy a hacer una función, por ejemplo, buscar V. Buscar V. ¿Listo? Y entonces acá vamos a hacer como una lista. Entonces acá vamos a poner cédula, pongámosle acá cédula y nombres. Listo, entonces vamos a poner esto así como que quede. ¿Por qué no me vas a hacer poco el número común? ¿Cómo? ¿Por qué no me vas a hacer poco el número común? No, porque yo tengo que tener dos. Ajá, yo O sea, entonces usted selecciona los dos y hace así, ya. y ya. Y ya, eso es todo. Eso se baja, tío, que tan hermoso. A mí no me da. Ahora hacemos el ejercicio. Bueno, pongámosle acá Marce. Listo. Pero usted dice porque esto de Hugo, Paco y Luis. Porque aparece que yo puse Hugo. No, los números. Los números. Listo. Bueno, entonces una función de búsqueda de referencias yo la ejecuto acá. Esto es igual, función buscar V. Entonces, mire que la función buscar V me dice busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor de la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. Entonces, vamos a llamar la función buscar V. Listo. Entonces, el valor buscado lo voy a digitar yo acá, punto y coma, y voy a seleccionar toda la tabla porque acá me está diciendo la matriz de tabla. Entonces, selecciono toda la matriz de tabla, ok, le doy punto y coma, listo, y le digo que me muestre la columna 2, o sea, que de esta fila él me muestre la columna 2. Entonces le digo 2, punto y coma, y le doy falso. Cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces, bueno, acá me aparece un error. ¿Listo? Pero si ustedes me dicen un número de los que están ahí en la primera columna, cualquiera, me va a aparecer al lado el respectivo valor. ¿Quién me quiere decir el número? Uno, ya va mi reina. Dígame un número. Pero que esté acá, porque si no está en ese 1238. Entonces, si yo le doy 1238, mire la función que está acá, que es lo que va a pasar. Cuando yo le doy enter, automáticamente me va a decir Paco. Entonces, mire que acá 1232, ¿cuál es la que usted dijo esta? La segunda, 1238. Mire que me aparece Paco. Si yo le digo, bueno, cualquier otro número, pero que esté ahí en la primera columna. 1142. Entonces mire que ahí aparece Marce. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, vean muchachos, lo importante de esa función. Listo, pero lo importante es entender cómo se hacen las funciones. Bueno, claro los ejemplos hasta ahí. No entendí el otro pedazo. ¿Cuál este? No, eso ya lo entendí. Lo que estamos haciendo, profe. Este que está acá. Profe, vale. para abajo. Eso de cédula, el nombre, eso de cómo salió. Lo que pasa es que yo acá ejecuté una función. La función, pues, pero lo que pasa es que vamos a ir haciendo. Esta es casi de las últimas que vamos a aprender. Pero como estamos aprendiendo. No, acá estamos haciendo ejercicio. O sea, estamos viendo los tres tipos de funciones que se hacen en el C. La primera, aritmética. La segunda, lógicas. Y la tercera, de búsqueda y referencia. Esta es una función de búsqueda y referencia. ¿Listo? Esa función de búsqueda y referencia. Sí, esta función, mire, esa función tiene 4 argumentos. Primer argumento es el valor que yo digito, o sea, yo señalo una celda donde yo voy a digitar un valor. Eso, la cédula. La otra es la matriz de tabla. Mire que yo paso acá y él automáticamente me señala la matriz de tabla. ¿Cuál es la matriz de tabla? Esta que está acá. Eso. Y acá él me dice, bueno, como él busca ese valor en la primera columna, entonces mire que ese valor en la primera columna yo le doy cualquiera de esos valores, inclusive la chica me dio cualquier valor de esos que está ahí, pero si ese valor no está en la primera columna va a dar un error, ¿ya? Entonces yo le puedo dar 1222, me va a dar Luis,
Ok, porque él va a relacionar con la fila, por eso es que se dice buscar V, buscar en vertical. ¿Él qué es lo que hace? Señala en la primera columna el valor y busca en la segunda columna el valor respectivo. ¿Cuál es el valor respectivo? Por ejemplo, en este caso 1142 Marce. ¿Listo? Y acá hay dos, pero esto lo vamos a ver con más detalle. ¿Listo? Y ir con los ejercicios que vamos a hacer. ¿Listo? Desde ahora vamos a hacer los ejercicios que quedaron pendientes la semana pasada. ¿Listo? Sí, dime. Bueno, voy a cerrar acá, no guardar. No voy a explicarnos ese intervalo. Listo, vamos a explicarlo acá. Entonces, permítame en un momentico, yo abro el documento. Office. Bueno, Pero ese indicador. ya. Tranquilos que vamos a empezar. No, un momentico. Bueno, voy a abrir el primer módulo. ¿Listo? El primer módulo, que es este que está acá. Miren pues, muchachos, que no me demoro sino como 5 minutos haciendo cada uno. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar acá. El primero, entonces ya sabemos que el primero, este es muy fácil. Yo no creo, pues, ¿tienen alguna pregunta al respecto? No, pero ese fue el primero que hice. Sí. Bueno, el segundo. Sí, ese no lo... Ese es el complicado. Pero vea que no es tan complicado, mira. Vamos a coger cualquier celda. Yo voy a coger, por ejemplo, esta celda que está acá. ¿Listo? Y yo le voy a poner inicio. Cojo otra celda, la enseguida puede ser, la dejo en blanco y a la otra le pongo fin. ¿Listo? Entonces mire que yo cojo un rango de celdas, mire, estoy escogiendo un rango de celdas. Le digo, pongámoslo centrado, negrita y así. ¿Listo? Bueno, parecido así como está acá. Y le pongo que solamente me rellene el contorno. ¿Sí lo ven ahí? Le doy acá, que me rellene solamente el contorno. Entonces mire que me queda como si fuese una sola. Pero ¿cuántas celdas hay ahí? 3. Entonces acá vamos a ponerle un valor a esto. Vamos a darle ancho de columna, pongámosle 15. Y acá pongámosle otra vez 15. Formato ancho 15. Listo. Bueno, entonces ahí ya tenemos. Bueno, lo único que hago, yo que les dije, ponga un número decimal, 0,1. ¿Listo? Le doy 0,1. Vamos a poner acá un poquito más de zoom para que las personas de allá al fondo puedan ver. Bueno, entonces acá, ya esto se puso como una celda. Mire pues qué tan sencillo. Llego acá y como les había dicho, yo le pongo un formato de número. ¿Qué formato de número le voy a poner? Hora. Pongo la hora y acá está horas, minutos, segundos y AM o PM. Pero si yo me voy acá donde dice personalizada, ahí aparece una que dice, vamos a ver si la veo por ahí. Bueno, dale acá. Hora, minutos, a ver, por acá, véalo acá. Hora, minutos, AM o PM. ¿Sí lo ven ahí? Y le doy a aceptar. Entonces mire que acá, eso ya le voy a poner un poquito menos de zoom para que lo puedan ver ahí. Bueno, entonces lo señalo acá. Eso se lo enseñé la semana pasada. Eso está acá. Acuérdense que acá hay un rango de celdas, uno que tiene que ver con fuente, otro que tiene que ver con alineación y otro que tiene que ver con números. ¿Sí los ven acá? Acuérdense que yo les había dicho que cada grupo lógico tiene un selector, algunos grupos lógicos tienen selector. Si ustedes miran acá, hay un selector que es el de números. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Le doy acá y aparece una ventana flotante. Entonces esa ventana flotante se los mostré hace 8 días que esos son para poner ¿qué? A unos rangos de celda ponerle unas características. Yo inclusive les dije no pongan numeración, nada de eso, ustedes lo ponen acá con rangos de celda y le ponen las características. Acá me voy a personalizar, puedo ir acá a fecha y ponerle fecha corta o ponerle hora. Como es un número decimal. Profe, y entonces ¿cómo? Ahí aparece que 01, yo no sé. Bueno, espérenme un momentico, ya voy para allá. Entonces, ya listo, cojo acá
Y como son las 2:24 p.m., ¿qué tengo que hacer? AM, lo único que tengo que poner es, pongo las 7 y 00. Mire pues acá, 00, no más. Cojo, copio la celda, control C y la pego acá, control B. Listo, cojo, pongo el rango de celdas alrededor y mire pues muchachos, autorrelleno, eso se hace con autorrelleno. Llego acá, pongo lo siguiente y ahí me aparece 7, acá le pongo de 7 a.m. a las 7:30, de 7:30 acá a las 8. Listo, entonces pongo 8. Listo, ya terminé. Automáticamente autorrelleno y acá me dice, en base al modelo propuesto, aproximar, crear un horario personal de trabajo a partir de la E18. Inicial a las 7 y hora final ¿a qué horas? A las 10. Te señalo el rango de celdas y automáticamente autorrelleno. ¿Hasta qué horas? 10 p.m. Dalo ahí, 9, 10 p.m. Ahí ya está. Listo, eso es muy difícil. No, pero lo que pasa es que yo lo estaba haciendo en una sola celda, pero usted le hizo en 2 celdas. Sí, lo que pasa es que... Ahí está. Hay un problema si yo lo hice en un Excel aparte. No hay problema. Listo. Bueno, entonces mire pues acá, lo pongo parecido a... Por ejemplo acá me dice que A, le pongo la A, ¿y qué es lo que hago? Autorrelleno. Ya, eso es todo, vea. ¿Cuánto me demoré? Ni 5 minutos. Venga, tráigamelo acá, muchacho. Bueno. Listo, entonces acá, llego acá y pongo lunes. Ok. Y autorrelleno, mire que cuando yo autorrelleno, ahí mismo me aparece martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Listo, dalo ahí. Le pongo negrita, relleno, que sea central. Mire que esas características las pongo. Y acá lo único que hago es pintar una celda. Y automáticamente rellenos, pongo hacia acá. Listo, mire, eso es todo, muchachos. Muy difícil. Llego acá y hago lo mismo. Señalo las celdas y ya se quedó así. Entonces acá le pongo un color grisecito parecido a eso que está ahí. Y acá puedo combinar celdas. Puedo combinar esta celda y le pongo horario personal. Listo. Vea qué tan sencillo, muchachos, no me demoro, sino le pongo que la letra sea rayada y que sea en negrita y que sea en gris, y eso es todo. Muy difícil. No. Acuérdese que bueno, entonces ahí quedó algo parecido a lo que yo tengo acá. Ahí quedó parecido a algo. Creo que venga en medio en una que numeral. Bueno, ya le explico por qué es numeral. Bueno, resulta y sucede que las celdas hay veces son muy chicas. Entonces cuando las celdas son muy chicas, ustedes ven que aparece numeral. Entonces lo único que yo tengo es que amplíela un poquitico y ya automáticamente se le... Bueno, listo, vamos a hacer el otro. Yo no creo pues que con este ya han tenido inconvenientes. Con este tampoco. Listo, y ahora con este. No, usted no nos dijo que llegara. No, eso lo vamos a hacer, tranquilo. Oiga, no me vaya a cascar. Oiga, eso abrió los ojos, parecían dos huevos. Parecía toda aruñada, como que ya se lo... Bueno, vamos pues acá. Entonces acá, lo primero que yo les enseñé, funciones. ¿Sí o no? Mire qué tan sencillo. Pero les voy a enseñar una clave para que hagan los ejercicios de acá en adelante. ¿Vale? Listo. Entonces acá tenemos una función. Vea, por ejemplo, si yo acá tengo cantidad y precio. Por ejemplo, supongamos, Dyson está vendiendo confites, ¿sí o no? Pero tiene varios diferentes tipos de confites, ¿ok?
pero llegó y le vendió a usted 10. ¿Sí o no? ¿Qué función aritmética tengo que hacer yo acá? Por ejemplo, acá pongámosle que los caramelos de Dyson, vea, Dyson vendió acá, le vendió a la compañera 3 y el precio de ese caramelo vale 3,5. ¿Qué operación aritmética tengo que hacer? Multiplicar. Entonces, vea, lo único que yo tengo que hacer, igual, multiplico este valor por este valor, ¿vale? Entonces, eso es una función, ¿listo? ¿Con qué? Con rangos de celda. ¿Cómo la hizo? Hago el igual. Acuérdense que yo les enseñé, esto es una sintaxis. La sintaxis empieza con el igual, se hace con D9, E9, ¿qué significa? Un rango de celdas. Mire que yo cogí dos rangos de celda, la celda D9 y la celda E9. Bueno, pero en Excel pasa algo muy particular, que si yo le doy Enter y autorrelleno, por ejemplo, si yo autorrelleno acá, ¿qué pasa? Eso toma la posición relativa. Miren, muchachos, que él automáticamente baja la posición relativa. Entonces, yo, por ejemplo, si yo tengo una función acá y automáticamente bajo, él va a tomar la posición relativa. ¿Claro hasta ahí? ¿Saben qué es una posición relativa? O sea, cuando usted automáticamente él baja y él toma la posición relativa respecto a quién? A la primera función que usted hizo. ¿Listo? Bueno, entonces, no se les olvide eso. Eso se llama una posición relativa. ¿Listo? Yo voy a hablar con él, yo le digo, hey, para que tome la posición relativa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Sí. profe, También puede bajar así. profe, una pregunta dice. A ver, espere, primero respondámosle a él. ¿Cuál? Pero cuando uno hace dos cositas de eso, uno baja y se va a multiplicar solo. ¿no? Sí. Profe, eso pues Eso se llama posición relativa, ahora sí. cada persona tiene un ejemplo diferente, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que acá hay una función que se llama redondear aleatoria. ¿Qué es lo que hace? Cuando usted le da Enter, él automáticamente cambia los valores. No se preocupen por eso, ¿vale? Porque no, o sea, el mismo valor que yo tengo ahí no puede ser el mismo valor que usted tiene. Claro, hasta ahí, muchachos. Bueno, una clave. Cuando Excel detecta que a mano izquierda hay datos, ¿sí me hago entender? Usted en este controlador de relleno le da doble clic y automáticamente él va a autorrellenar. Y no se me pasa de los valores que yo tengo a mano. Doble clic en el controlador de relleno. ¿Listo? Mire, Dyson, ponga cuidado acá. Acuérdese que aparecen tres iconos, este y aparece este, que yo me aproximo al punto verde y le doy doble clic y él automáticamente va a autorrellenar. ¿Listo? Bueno, entonces por ejemplo Dyson, a ella le vendió 2 y acá me aparece el valor. Sí, ¿quién me va a preguntar? Es multiplicación. Lo que pasa es que normalmente en Excel no aparece la multiplicación con una X, sino que aparece con un asterisco. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a alterar la posición relativa. ¿Alguien sabe qué es alterar la posición relativa? Supongamos que acá vamos a cobrar el 16%, que es la retención al valor agregado. ¿Listo? El IVA. ¿Listo? Bueno, el IVA vamos a poner acá, vamos a darle clic acá. Vamos a darle la brochita y acá que me aparezca esto así. Listo. Bueno, entonces, yo por ejemplo voy a coger y vamos a poner acá 16%. Bueno, entonces yo voy a alterar la posición relativa. ¿Quién ha oído hablar sobre referencia absoluta? Referencia absoluta. Referencia absoluta, nadie. Amarrar celda o fijar celda. No. Bueno, entonces, miren pues muchachos, para que vayan conociendo cómo se trabaja en Excel. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, Dyson tiene que cobrar el IVA a cada cosa que él venda. ¿Listo? Entonces este valor lo tengo que multiplicar por este valor, ¿sí o no? Yo lo puedo hacer con un valor constante, pero la idea es hacerlo con una referencia absoluta. Entonces, ¿qué es una referencia absoluta? Entonces yo le doy igual
y yo pongo este valor por el valor donde está el IVA. Vamos a poner acá este que está acá, ¿listo? Que es H8. ¿Cuál es H8? H8 es donde está este valor, es donde está el IVA. Entonces, yo por ejemplo quiero que este valor se multiplique por este valor se multiplique por este valor se multiplique por eso. Eso se llama una referencia absoluta. ¿Qué es una referencia absoluta? Una referencia absoluta es que si yo quiero fijar esa celda que no cambie su posición relativa, le puedo dar una referencia absoluta. ¿Y qué es la referencia absoluta? Es solamente el signo de pesos tanto en la columna como en la fila. ¿Claro hasta ahí? ¿Esto cómo se llama? Esto es una celda, pero cuando tiene este signo de pesos, ¿sí lo ven ahí? Se vuelve una referencia absoluta. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger y le voy a quitar el signo de pesos. ¿Listo? Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer el autorrelleno acá. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, acá, si yo miro la siguiente, él va a tomar la posición relativa. ¿Sí lo ven ahí? Entonces miren que él multiplicó, el primero, pongan atención acá. Él multiplicó primero este valor por este valor. ¿Y qué pasó cuando autorrellene? Cambia su posición relativa, ¿sí o no? Si yo lo bajo hacia abajo, él siempre va a cambiar la posición relativa. O sea que si yo automáticamente bajo a la siguiente, va a cambiar la posición relativa. Pero hay una que yo quiero que no cambie la posición relativa. ¿Cuál es la posición relativa que yo no quiero que cambie? H8, ¿sí o no? H8, dalo acá. Este valor que está acá, yo no quiero que cambie. Entonces yo le pongo... lo que pasa es que cuando yo bajé, mira, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Yo acá en esta celda, hice una función. ¿Cuál es la función? F9 por H8. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es H8? H8 es esta que está acá. ¿Sí me hago entender? Entonces, como yo no tengo alteración ninguna, él va a cambiar la posición relativa. Entonces, por ejemplo, H8, ¿qué va a seguir? H9, F9, F10. ¿La que sigue? ¿qué? H10, F11. Eso se llama una posición relativa. ¿Claro hasta ahí? Señor. Bueno, yo quiero alterar la posición relativa. ¿Cómo puedo cambiar la posición relativa? Entonces, muy sencillo. Voy a la función original. ¿Cuál es la función original? Esta que está acá. Y hay una tecla que, sin necesidad de yo ponerle signo de pesos, me le pone una referencia absoluta a esa celda. Entonces yo me paro en la referencia de celda que yo quiero que quede inmovilizada. ¿Claro hasta ahí? Entonces, me paro acá y le doy el botón F4. Cuando yo le doy F4, automáticamente se pone el signo de pesos automático, o sea que ya se pone la referencia absoluta. Entonces vamos a darle acá, le doy Enter. Compañerita, ponga atención ahí. ¿Qué pasa si yo autorrelleno hacia acá? Vamos a darle todo de una vez. Hasta acá. Listo, hasta ahí. Bueno, ¿qué pasa ahí, compañerita? Vamos a mirar. Si yo cojo esta celda, siempre me va a aparecer H8. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Bueno, si yo cojo la segunda, ¿qué va a pasar? Queda estática, lo que dice la compañera. Eso se llama una referencia absoluta. ¿Qué significa? Que cuando ustedes ven el signo de pesos, significa que esa celda va a estar, ¿qué? Inmovilizada, o sea, que nunca, es como si yo le digo, quédese quieta, y usted no se mueve de ahí. Es lo mismo que uno está haciendo con esa celda queda fija. ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces, ahí con eso, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Vamos a hacer los siguientes ejercicios y vamos a hacer los primeros ejercicios de funciones lógicas. No me preocupe. Profe, a mí no me aparece ese signo. Bueno, lo que pasa es que hay una tecla, miren, pongan atención, hay una tecla que se llama FN. Si usted ve al lado de donde dice control, aparte, ahí hay una tecla que se llama FN. Usted ve que hay unas teclas que están como del color de esa FN. Un ejemplo,
Yo, por ejemplo, acá tengo la tecla FN. Acá hay una tecla que se llama FN. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces por acá hay una tecla que normalmente aparece así como si estuviera un sobrecito, ¿sí o no? Pero acá aparece F4. Profe, a mí Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está acá. Esa celda que está ahí, o sea, cuando yo hundo FN y le doy esa tecla, él automáticamente funciona el F4. ya me dio. Ah, ya le dio. Acuérdese que lo puede poner manual o lo puede poner con F4. No, has puesto la referencia absoluta. Le dije que H8 sí tiene referencia absoluta. Sí. Ahora te pongo Siempre el que poner. Sí, siempre. Hey muchachos, le pregunto, vea, vamos a ponerlo acá un poquito más de sur. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, para que nos pongamos en contexto, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo la celda? O sea, cuando yo digo, cuando aparece este signo de pesos, H8, ¿qué significa? Está fija. Mira, usted es la que me está pidiendo explicación, no me está poniendo atención. Mire pues, mira, yo tengo una celda que yo necesito que quede estática, o sea, ¿qué es lo que hace? Que él se altere la posición relativa. ¿Sí saben qué es la posición relativa? ¿Qué es la posición relativa? Se me acaba de explicar ahora. Bueno, ¿quién me responde qué es la posición relativa? Queda fijo. No, la relativa es la que cambia. Va cambiando el valor. Mira, vaya, cuando va cambiando el valor. Bueno, a ver, en pocas palabras, sí, dime. ¿Cómo? Eso, vea. Por ejemplo, cuando yo autorrelleno, mire, pongan pues atención, cuando yo autorrelleno, él automáticamente toma posición relativa, o sea, yo puedo tener la celda por allá arriba, o sea, por allá arriba, pero él siempre va a tomar la posición relativa, o sea, la que le continúa, ¿ya? Eso es una posición relativa, ¿claro hasta ahí? Pero yo necesito alterar la posición relativa. ¿Con qué altero la posición relativa? Con F4, ¿listo? O con el signo de pesos, tanto en columna. ¿Qué significa esto? Que la columna va a quedar inmovilizada y la fila va a quedar inmovilizada. ¿Claro hasta ahí? ¿Listo? Y eso se llama una referencia absoluta. ¿Claro hasta ahí? Entonces, cuando yo cojo autorrelleno y le doy doble clic hacia abajo, ¿qué es lo que pasa con H8 que tiene esos símbolos de pesos? Siempre va a ser la misma celda, o sea que la celda queda estática, fija, no se va a mover como ustedes le quieran poner, pero eso se llama una referencia absoluta. ¿Claro hasta ahí? Miren pues, entonces acá vamos a hacer los otros ejercicios. Bueno, ¿sí quedó clara la respuesta de lo del tiempo ahora? Lo que yo le expliqué ahora. Sí, lo de la hora. Bueno, entonces, esto es importante porque estos ejercicios consta de eso, vea muchachos, vea. Mire pues, acá lo único que vamos a hacer es la función suma. Entonces yo lo único que hago acá es suma, mire qué tan fácil. Entonces como ya yo les enseñé las funciones, cuál es la estructura de la función, entonces acá me dice, sume los datos 1, ¿qué tiene que hacer? Señala el rango de celdas hasta lo último que está acá. ¿Listo? Mire, entonces ahí yo tengo que una estructura de una función. Cierro el paréntesis, le doy enter y ahí me da la suma. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Bueno, acá me dice suma
Suma. Llamo la función suma. Y me dice, sumen los datos 1 y los datos 2. Entonces cojo, sumo los datos 1, véalo ahí, hasta acá. Bueno, ¿con qué separo los argumentos? Entonces pongo punto y coma. Muy difícil, vea. Llego acá y puedo señalar de abajo hacia arriba, no hay ningún inconveniente. Ahí ya tengo el segundo argumento. Tercer argumento, punto y coma. Y hacemos esto que dice, ¿cuál era? Datos 3, véalo acá. Entonces señalo, control shift hacia abajo y ahí ya la tengo. Entonces mire que ahí, ¿cuántos argumentos tiene esa función? 1, mire que él inclusive me lo señala, argumento número 1, número 2, número 3 y no tengo por qué ponerle punto y coma porque ahí ya hice la suma. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Vamos a hacer. ¿Ah? Vamos a hacer. Hágala y me van diciendo, pero vamos a hacer la siguiente, bueno, entonces, vea, la función suma, la función promedio, todas tienen el mismo argumento, ¿claro hasta ahí? Si yo hago la función promedio, es la misma, vea, llamo la función promedio, ¿qué es lo que es un promedio? Igual promedio. Bueno, igual, no, pero yo les pregunto, ¿qué es un promedio para ustedes? Es la suma de todos los números dividido la cantidad de la suma, ¿sí o no? Entonces, promedio. Entonces mire que tiene casi el mismo argumento, ¿sí lo ven ahí? Bueno, hacen la función. Muy complicado, no es complicado. Háganla y ustedes me van preguntando. ¿Listo? Hola. Mire que no se va a rotar mañana. ¿Ah? Oiga, Carlos, eso es como que me... Gracias, Pablo. Profe, mire que me dio negativo. No importa, Cuando dice número 1 que... Ay, ese fallaba. Ay, sí. Solo que dije que no puedo cambiar. Yo puse aquí igual promedio y ya número 1, número 2. ¿Cuál es el número 2? ¿Cuál es ¿Cuáles son los datos y en ciertas países no hay. Muchachos. Oiga, ¿qué más? No, aquí.
Hey muchachos, hey, no importa que los números cambien, los números son aleatorios, o sea, los números, los míos son diferentes a los suyos. Es que ahí no le va a yo les dije que yo estaba Ya terminamos, va a calificar. Ahí es 1 y 4, ¿sabes? ¿Qué les diría? Pero yo sé la primera. Ahí le cambiaba. El santo cayó cohete. Santo Ya. Mire que no. Hola. Sí, profe, fíjate que tiene un compañero que me prepara y me parece que es Venga.
Le vamos con el otro. Míralo, chica, míralo ahí. Bueno, muéstrame. Sí, yo lo formal, Están combinando los que nos hicieron hacer la zona. Entonces acá aparece combinar un no, es que no hay que combinar, no hay que combinar. Porcentaje. ¿Por qué no le da porcentaje? Ah, pero es porque se tiene, en vez de una, tiene que poner una coma. Eso, lo que pasa es que acuérdense que siempre se dirige a la izquierda es cuando es un texto. Si es un texto, lo detecta como un texto, entonces no te convierte en uno. Mire que yo le puse la coma y no. ¿Listo? Aquí para combinar y intentar esa. Hay que combinarla. Hay que dejarla así. O sea, O sea que no quedan así como la piñata. ah, no, lo que pasa es que yo lo que hago yo es, yo le quito los bordes. Y ese borde lo coloco normal. Entonces se queda así, como si fuera una, pero hay que decir, pero no la combino. Ah, Bueno muchachos, vea, pongamos atención porque acá viene el ejercicio. Bueno, yo creo que con esto no tienen inconveniente, con este tampoco, con la fórmula sí que menos. Y acá, mire que acá hay algo que de pronto es, pongan atención, voy a explicar, ¿listo? Bueno, entonces, si ustedes ven acá hay unos avisos, ¿sí los ven acá? Esta, cuando tiene un puntico rojo, o sea, en toda la esquina inferior, superior derecha, hay una banderita roja, ¿sí la ven ahí? Es porque ahí hay un aviso. Entonces acá me dice, calcule el porcentaje de cada comisión en función de las ventas de cada vendedor. Entonces, acá yo tengo que ejecutar una función dependiendo de las ventas de cada vendedor. ¿Qué operación aritmética tengo que hacer ahí? Bueno, ¿qué? Con el porcentaje, pero ¿qué operación aritmética? Un ejemplo. Si usted vende un artículo de 10.000, le dan el 16%. O sea, ¿qué operación aritmética hace usted? Ahí sería el igual. Bueno, entonces igual, muy bien, llamémosle igual. Una resta, multiplicación, división, suma. ¿Por qué una división? Una multiplicación. ¿Por qué una multiplicación? Si yo digo, bueno, si te van a dar 16% de 10.000 pesos, ¿cuánto es el 16% de 10.000 pesos? Usted coge una calculadora y dice 10.000 por .16, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces ahí le va a dar lo que le corresponde a usted. Entonces le estoy preguntando, si esta persona que está acá, vamos a hacer, esta persona que está acá vendió 300.000 pesos, ¿listo? ¿Cuánto porcentaje le corresponde según acá? Mire que acá dice porcentaje de comisión. ¿Qué dice acá?
19. Entonces, si yo pongo la operación aritmética por 19, le doy enter, ¿qué pasa? Bueno, yo ya hice la operación aritmética, pero la duplico a los que están enseguida. ¿Qué tengo que hacer? Autorrelleno, ¿sí o no? ¿Hacia dónde? Hacia el lado. Hacia la derecha. Entonces él toma la posición relativa. Sí, él toma la posición relativa. Lo que yo les dije, ¿eso qué es? Posición relativa. Mire que él toma la posición de la celda que le corresponde. ¿Listo? Así sea hacia abajo, hacia arriba, a la derecha, a la izquierda. Él siempre va ¿a qué? A tomar posición relativa. ¿Claro hasta ahí? Bueno. Listo. Bueno, mire que acá yo estoy haciendo una operación aritmética. ¿Listo? ¿Qué es? Por ejemplo, Weyland vendió 300.000 pesos. ¿Por qué lo tiene que multiplicar? Por el 29% que le correspondía a él. Entonces yo tengo que hacer una operación aritmética. El orden de los factores no altera el producto. ¿Listo? Entonces le doy enter. Yo necesito que alguna celda quede fija. No, que tome su posición relativa. Si yo autorrelleno de acá hacia la derecha, ¿qué va a pasar? La función toma posición relativa. ¿Claro hasta ahí? ¿Ah? No se registra. Bueno, muchachos. Mira, acuérdense que yo hice, hey. Bueno, vamos a mirar acá. Vea, acá que tengo. Acá que tengo. Igual B10. Igual B10 por B9. Si yo analizo B10, es este que está acá. ¿Y B9 cuál es? Este que está acá. Ya. Yo estoy haciendo una operación aritmética con referencias de celda. ¿Vale? Estas dos celdas que están acá. ¿Qué es lo que hago? Me voy para el controlador de relleno. ¿Ya? Y me desplazo hacia la ¿qué? Hacia la derecha. Entonces él toma la posición relativa. Ok, mire, si yo voy acá, él toma posición relativa. Dalo ahí. Vamos a mirarlo acá. Entonces, vea, cualquier celda que yo conozca, que yo le dé, él siempre va a tomar la posición relativa respecto a la posición que usted tomó inicialmente. ¿Ya? ¿Ya saben qué es una posición relativa? Bueno, entonces, ¿por qué es importante saber qué es una posición relativa? Bueno, ¿por qué? Porque acá, este ejercicio es de posición relativa. Mire que acá me está diciendo, bueno, acá me dice datos referidos a la celda que tiene el total de comisión. Entonces acá me dice adelantos. Si yo, por ejemplo, él vendió 200.000 y le tocan 32.000 pesos, que es el 16%. Y él me dice, patrón, adelánteme el 50% de las comisiones. ¿Cuánto es el 50% de la comisión que él le corresponde? 100, porque 100. ¿No eran 200? No, mira, 100, 200, pongámosle 200.000, ¿sí o no? Y te digo, tenés que llevar de esos 200.000, 16%. ¿Cuánto es el 16% de 200.000? 32. Porque si yo cojo el 16% de 100 son 16.000, más 16.000 son 32.000. Si usted me dice, patrón, adelánteme el 50% de esos 32 que yo ya me gané, le da 16.000 pesos, ¿sí o no? O sea que ¿cuánto le queda faltando por pagarle? 16. Entonces acá le están haciendo lo mismo. Acá está el adelanto. ¿Listo? ¿Cuál es el adelanto? Igual. Bueno, las ventas, a ver, vamos a mirar compras y este es el adelanto de la comisión. Bueno, yo no sé por qué acá aparece lo mismo, pero bueno, eso es casualidad. Eso aparece. Bueno, entonces acá puede hacer la misma multiplicación, este valor por este valor que es la comisión del adelanto. ¿Listo? Le doy enter. Entonces mire que ahí aparece y automáticamente autorrelleno, posición relativa. Ejercicios de posición relativa, sí, dime. Ahora miramos.
Bueno, acá me dice ventas, total de comisión, menos las compras. La utilidad. Al 03 que escribí allá. La utilidad, acá está la fórmula. ¿Qué dice acá? Entonces, ventas, ¿cuáles las ventas? Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Llámale igual. Las ventas, ¿cuáles son? Menos. Total de comisión. Pongámosle acá. Menos. Las compras. Ahí ya le da el total. ¿Qué pasa si yo autorrelleno? Posición relativa. ¿Listo? Ejercicios de posición relativa. Total comisiones. Total de... Todo lo que está ahí en la ventana. Mire, en la ventana dice cuáles son las celdas que yo debo tomar. ¿Vale? Bueno, entonces, muy difícil ese ejercicio, fácil. ¿Listo? Porque ya sabemos que es posición relativa. Bueno, vamos a darle acá escape. Y estoy acá, bueno, acá fórmula rango 2, fórmula 3 y acá fórmula. Bueno, acá se complica un poquitico, pero no es tan complicado porque acá ya les di la clave. ¿Qué es una referencia absoluta? ¿Qué es una referencia absoluta? Que es fija. Que es fija. Entonces mire que acá son puras funciones con fijar celda. ¿Listo? O sea, que una celda quede estática. Mire pues, acá van a comprender ustedes que es una posición relativa y una referencia absoluta. Entonces acá me dice, acá hay un aviso, ¿sí o no? ¿Qué dice? Calcule esta fila utilizando total de ventas por el porcentaje de la comisión. ¿Ya? Entonces, le doy igual. Total de ventas es por porcentaje de la comisión. Entonces, se me olvidó el por este valor que está acá. Bueno, ¿qué pasa si yo me desplazo hacia la derecha? Él va a tomar posición relativa. Miren, si yo hago eso, para que ustedes entiendan que es la posición relativa, si yo autorrelleno acá, ¿qué va a pasar? Mire que esta me da la función, pero las que están no me dan la función porque él toma la posición relativa. ¿Sí lo ven ahí? Entonces yo necesito alterarle la posición relativa. ¿A quién? ¿A B5 o a B11? A B11. Entonces yo me paro en la referencia de celda B11 y le doy F4 y le doy Enter. Entonces mire que yo cuando le doy Enter autorrelleno y mire que él siempre va a tomar la posición. Mire, que tiene el signo de pesos nunca va a cambiar la posición relativa. ¿Claro hasta ahí? Profe, acaba de explicar otra vez eso, que cuando sale el puro cero a los lados, para que vuelvan a llenar todo. Control Z. Bueno, miren muchachos, vean. Acuérdense que yo autorrellené acá, pero acuérdense que yo hice una función aritmética. ¿Sí la ven ahí? Bueno, esa función aritmética que está ahí tiene B11 por B5. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no doy referencia absoluta, la celda se va a autodesplazar. ¿Cómo se llama eso? Lo he dicho muchas veces. ¿Posición qué? Relativa. O sea, él cuando él coge y autorrellena, toma la posición relativa. Mire que si yo cojo esta celda, él tomó la posición relativa. La original, mire que estaba ahí al ladito, ¿sí o no? Pero él tomó la posición relativa. Si yo voy a la otra, él toma la posición relativa respecto a la celda que le corresponde. ¿Claro hasta ahí? Bueno, ahora sí, si yo me voy acá y yo quiero alterar la posición relativa, ¿a quién le tengo que dejar referencia absoluta? ¿A B11 o a B5? A B11, porque mire que ese valor es un porcentaje que es la comisión. O sea, mire que acá hay varios nombres. Bueno, acá porque se borraron, pero hay unos nombres. Acá, por ejemplo, esta persona vendió esto, le corresponde ese porcentaje. A esta persona vendió esto, le corresponde. Entonces, mire que esta celda que está acá, le doy F4 para que la celda no cambie su posición relativa. ¿Listo? Autorrelleno a la derecha. Autorrelleno a la derecha y listo, véalo ahí. Bueno, acá en impuestos es lo mismo. Mire que ahí dice, vea, calcule la fila utilizando el total de ventas por el porcentaje. Pero le acabé de decir, FN.
pero se tiene que parar en la referenciación. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tiene que hacer lo mismo. Muy difícil. No. Ya con lo que ustedes saben ya lo hace. ¿Listo? Bueno, acá en el siguiente ejercicio, Ay, pues madre, yo tengo una cita. acá tenemos un ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos hasta ahí. Les voy a explicar las funciones lógicas y ustedes las hacen en su casa. Bueno. Sí, yo lo estoy grabando. Acá estoy. Vamos a ver cuánto llevamos ya. Ya se paró ya. No, mira, ya llevo 2 horas acá. Claro que le tengo que quitarle por ahí media hora del descanso, pero no importa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos al módulo 2. Vamos al módulo 2 porque si ustedes hacen eso, o sea, si ustedes entendieron referencia absoluta, posición relativa, ya ustedes ya saben el básico. ¿Listo? Ahora vamos para el módulo 2 para que terminemos. Entonces, en el módulo 2, voy a achicar esto un poquitico que así se me hace como más dificultoso. Bueno, entonces, como ustedes ya saben, yo les compartí unos links con el módulo 1, el módulo 2. Ustedes bajan el módulo 1, el módulo 2. Ustedes tienen un archivo. Listo, pero me empaca el computador y se lo deja Marcela. ¿Dónde está Marcela? Acá. Bueno, se lo deja Marcela. Bueno, muchachos, este ejercicio trátenlo de hacer, se hace con referencia absoluta también. ¿Listo? Hay algunos valores que tienen que, solamente es que le pongan lógica a eso, si no, entre 8 días lo hacemos y yo se los explico, ¿vale? Bueno, vamos para el módulo 2. En el módulo 2, ustedes se van a encontrar con un ejercicio con los siguientes, las segundas funciones que nosotros vamos a hacer, que son funciones lógicas, ¿vale? Bueno, entonces, conceptos básicos, vamos a mirar conceptos básicos. Entonces acá se puede decir que este es el ser intermedio. ¿Qué es lo que me dice? Utilizar adecuadamente las principales funciones matemáticas lógicas condicionales. Aprender la función contar sí, punto conjunto, la función sumar punto sí, utilizar funciones como las funciones de tiempo, de hoy, ahora, día, mes, y trabajar múltiples archivos con funciones de texto. Inclusive vamos a ver las funciones de texto y referencia, que son las buscar v, buscar h, y se van a dar cuenta que son muy fáciles. Bueno, entonces vamos a abrir conceptos básicos. En conceptos básicos aparece lo que yo les acabo de explicar, funciones lógicas, el igual, mayor que, menor que, claro hasta ahí, pero hay unas funciones que se llaman conectores lógicos. Vea, estos son operadores lógicos, me había equivocado ahora, operadores lógicos, y estos son conectores lógicos. ¿Qué es un conector lógico? Un conector lógico es que yo puedo evaluar varias funciones lógicas. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el joven está buscando una novia. En pocas palabras, yo siempre pongo, bueno, el joven está buscando una novia, a él le gustan. No, estoy haciendo un ejemplo, listo. Entonces él dice, bueno, a mí me gustan, ¿usted cómo le gustan las mujeres? De ojos claros, bonitas, altas, con plata, que tengan carro, bueno, eso. Entonces, ¿cuántas condiciones tiene él ahí? ¿Cuántas? 5. Entonces esta función me permite evaluar 5 funciones, o sea, esas 5 que él está pidiendo me permite evaluarlas en una sola función que se llama la función y eso se llaman conectores lógicos. Entonces, ¿qué es equivalente al conector lógico? Un ejemplo, él es muy exigente, ¿ya? Y si él no le cumplen esas cinco condiciones, se queda soltero más bien, ¿sí o no? Ok, entonces, por ejemplo, llegó la representante número 1, tiene plata, tiene todas las condiciones, entonces es la verdadero. Pero llegó la segunda y dice, bueno, cumplió con las 5 condiciones, claro, pero no cumplió con una, ¿qué le va a dar? Falso, listo. Lo mismo pasa con, bueno,
Se puede decir que estos son como hermanitas. Esas dos funciones que se llaman conectores lógicos son hermanitas. Hay una que es la I y la otra que es la O. La O, supongamos que el muchacho que está al lado, él no es tan exigente, ¿sí o no? Él con tal de que cumpla de esas 5 condiciones, una condición, con eso quedo yo contento. Ya vamos. Entonces, para que vamos terminando. Entonces, si él de esas 5 condiciones, la única forma que dé falso es que ninguna de esas condiciones se cumpla, ¿vale? Entonces, vamos a mirar el primer ejercicio para que ya ustedes me lo hagan entre 8 días y tengan ya preguntas, ¿vale? Entonces, ejemplo 1, ¿sí lo ven ahí? ¿Sí lo ven acá? Bueno, entonces acá hay una estructura lógica, Lo voy a poner acá un poquito más amplio para que nos vamos de una vez. Y entonces, acuérdense que estamos en funciones y como es una función lógica, entonces le voy a decir igual, siempre que vaya a llamar una función, siempre es con igual. ¿Listo? Entonces acá yo digo, vea, el valor 1, ¿qué dice acá? Valor 1, entonces señalo esta celda, ¿sí o no? ¿Qué me dice acá? Igual. Entonces le doy igual. Valor 2 y señalo esta celda. Le doy enter. Mire que eso es una estructura lógica. ¿Listo? Es una función, pero tiene un valor lógico acá. O sea, yo sé que acá hay 2 iguales. Nunca me vayan a poner 2 iguales. Solamente se ponen iguales cuando son funciones lógicas. ¿Ok? Entonces, cuando yo le doy igual, ¿el que me va a dar? Falso y verdadero. Esas son las 2 respuestas que me tiene que dar. Entonces, acá me da falso. Si yo autorrelleno, vamos a autorrellenar hasta abajo. Y entonces él automáticamente me aparece que una es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque si miramos, vamos a mirar acá. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, ahí se me fue control Z. Bueno, no importa. Vamos a darle control Z acá y autorrellenar acá. Vamos a rellenar aunque sea hasta esta partecita de acá. Bueno, falso, por ejemplo acá una me dio verdadero. ¿Por qué me da verdadero? Porque 22 es igual a 22, ¿sí o no? Pero por ejemplo 23 es igual a 16, no. Entonces esas funciones siempre me van a dar falso y verdadero. Para entre 8 días, investigue la función sí. Listo, la función sí. Y me traen los 3 argumentos que él necesita. Y me traen un ejemplo, lo voy a revisar. ¿Vale? Bueno, claro, hasta ahí las funciones lógicas. Bueno, entre 8 días me tienen respuesta. Bueno, para que nos organicemos.